Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar ya. Vamos a continuar con la clase del día de hoy y vamos a hablar respecto a lo que vendría a ser la parte de ecosistema, pero ya hablando netamente de lo que vendría a ser los componentes bióticos y las relaciones que existen entre ellos, ya, entre ambos. ¿Sí, jóvenes? Muy bien. Como lección, pues ya sabemos que sigue siendo ecosistema. Ya, la pizarrita. Y el docente Carlos Quiñones Minaya, ¿verdad? Como propósito de elección, conocer la situación de los ecosistemas en la biosfera, relacionándolos con el resto de los sistemas terrestres. ¿Ok? Muy bien. Una parte de este tema es hablar sobre lo que vendría a ser la cadena trófica. ¿Ya? ¿Y qué es la cadena trófica? ¿Alguien sabe qué es la cadena trófica? ¿Me lo puede decir? ¿Alguien ha escuchado hablar de la cadena trófica? Con sus propias palabras, no en el chat público me lo puede mencionar. ¿Ya? Cadena trófica, chicos. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie, jóvenes? Seguramente alguien, ¿verdad? Alguien que ha escuchado hablar alguna vez de la cadena trófica, los niveles tróficos que existen, ¿no? Eh, es importante conocer sobre esta parte, es importante saber, es importante ubicarnos, ¿no? Porque si no, no nos vamos a ir, no vamos a ir entendiendo lo que al final se quiere decir. ¿Ya? A ver, una cadena trófica, como nos dice ahí en la definición, ¿ya? Hace referencia a lo que vendría a ser la relación existente entre los seres vivos de un ecosistema según su alimentación, ¿ya? Hace referencia a eso, a la relación que existe entre los seres vivos de un ecosistema según su alimentación. Entonces, viendo la imagen, ustedes teniendo como primera impresión, ¿ya? Para que esta plantita de acá pueda alimentarse o pueda generar nutrientes, pues necesita el sol, por un proceso fotosintético. Ya hemos hablado en algún momento de la fotosíntesis, ¿verdad? Muy bien, claro, profesor. Esta plantita es un productor porque produce nutrientes, ¿cierto? Ya sea no solamente para los seres vivos o para quien vaya a alimentarse de ella, sino también para ella misma, ¿cierto? Entonces, pero hacia ella, o sea, a ella alguien va a tener que, ¿cómo se puede decir? Digerirla, ¿no? O alguien va a tener que alimentarse de ella. Entonces, ¿quién va a ser nuestro consumidor primario? Que vendría a ser un conejito o una liebre, como ven en la imagen, ¿verdad? Ok, tenemos aquí nuestro conejito, ¿cierto? Muy bien. Pero ir recordando también que él va a ser llamado consumidor primario. ¿Por qué? Porque es el primero que consumió a quién? A nuestro productor de energía, de nutrientes, ¿no? Que es la plantita, ¿verdad? Muy bien. Ahora tenemos nuestro consumidor secundario, pero él de quién se va a alimentar, básicamente. Él se va a alimentar de nuestro consumidor primario, que vendría a ser una liebre o un conejito, ¿no? ¿Quién es una serpiente? Una serpiente se va a alimentar de ella, ¿verdad? Claro. Él vendría a ser el consumidor terciario, ¿verdad? Y el consumidor secundario, digo ya, disculpen, el consumidor secundario. Y el consumidor terciario, pues vendría a ser un águila, quien se va a alimentar del consumidor secundario, ¿verdad? Entonces no olvides que la plantita, para que pueda crecer, necesita de fotosíntesis, ¿ya? Para que pueda producir la energía necesaria para algún ser que vaya a alimentarse de ella, ¿verdad? Y por ello se le conoce como productor, ¿cierto? Ok. Pero va a existir un consumidor primario, quien vendría a ser una liebre, por ejemplo, ¿verdad? Y se va a alimentar de ella, ¿cierto? Cierto, profesor.
y va a ser denominado como consumidor primario. Luego vamos a tener a nuestro consumidor secundario, quien se va a alimentar de la liebre. ¿Y quién es nuestro consumidor secundario? Pues por ejemplo una serpiente en este caso. Y nuestro consumidor terciario pues va a ser nada más y nada menos que un águila, quien se va a alimentar de la serpiente, ¿cierto? Entonces aquí tenemos consumidores y productores, ¿verdad? Ya vemos los ejemplos. Ahora, existe un detalle en el punto en el cual nosotros ubicamos en la cadena trófica, por ejemplo, algunos puntos, como profesor. Si vamos a hablar por niveles en la cadena trófica, niveles tróficos, pues estos se van a enumerar de T1, T2, T3, T4, dependiendo de dónde inicie el productor, ¿ya? Pero aquí a veces existe confusión. T1 siempre y siempre y siempre va a ser quien es productor, quien inicia, ¿verdad? T2 va a ser nuestro consumidor primario, T3 nuestro consumidor secundario, T4 nuestro consumidor terciario, ¿verdad? Entonces, si tú te vas dando cuenta, siempre es más uno, ¿verdad? T1, profesor, es el productor, ¿no? Claro, el consumidor primario es el T2, el consumidor terciario es el T3 secundario y el consumidor terciario es el T4, ¿cierto? Siempre va más uno, ¿verdad? Cuando vayas a poner la calificación por niveles o la clasificación por niveles, pues vas a hacer referencia al productor T1 con este símbolo, con T1, ¿verdad? Y luego así sucesivamente. Porque a veces te confunden, ¿no? Consumidor primario en niveles tróficos sería T1. No, consumidor primario en niveles tróficos ya sería T2, como puedes observarlo, ¿cierto? T2, consumidor secundario T3, consumidor terciario T4, ¿verdad? Espero que me esté dejando entender, ¿sí? Ok, ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser, por ejemplo, lo que son los componentes bióticos, pero básicamente relacionado con las asociaciones intraespecíficas y asociaciones interespecíficas, ¿ya? Básicamente, cuando hablamos de asociaciones intraespecíficas, intra, no te olvides a qué quiere decir o a qué se refiere. Las agrupaciones intraespecíficas son agrupaciones de animales o de plantas de una sola especie, ¿ya? Cuando hablamos de intra, puedes ir apuntando en tu cuadernito de apuntes, en tu cuaderno de notas, que las asociaciones intraespecíficas son agrupamientos de animales o de plantas, pero de una sola especie, ¿ok? Tienen como finalidad la reproducción y otras veces son permanentes para vivir juntos, ¿ok? Y también van a servir para protegerse mutuamente, alimentarse y reproducirse. Ejemplo de ello tenemos los ciervos, los lobos que cazan aves en bandada, por ejemplo, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Y las asociaciones interespecíficas, que vamos a verlo más adelante, también tienen una definición propia. Pero ahora básicamente vamos a hablar de las asociaciones intraespecíficas, ¿ya? Y dentro de las asociaciones intraespecíficas vamos a tener las asociaciones coloniales, ¿ya? Las asociaciones coloniales pues hacen referencia a que se van a dar en fines de alimentación o con fines de alimentación y de defensa. Como profesor. Por ejemplo, acá vemos esponjas, ¿verdad? Si solamente fuese una esponja, pues sería muy difícil tanto su protección como su reproducción, ¿cierto? Pero si existiese asociaciones coloniales, como en este caso ya son varias o muchas esponjas, pues hablamos de que existe una forma de defensa, una forma de alimentarse, una forma de reproducirse, ¿verdad? A eso hace referencia con asociaciones coloniales, ¿ya? Y es importante recordar eso. Usted sabe que estas son las esponjas de mar, ¿verdad? No se olvide, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar con lo que vendría a ser las asociaciones sexuales, ¿ya? Asociaciones sexuales, ¿verdad? ¿Y dónde se dan las asociaciones sexuales? Pues se da con fines reproductores, alimenticios y de defensa, ¿ya? Como profesor, mira, básicamente va a hacer referencia a un ejemplo claro que está acá. Tenemos un gallo que están dispuestas, por ejemplo, varias gallinas, ¿ya? Varias gallinas, dependiendo del fin para el que se requiera, ¿verdad? Por ejemplo, para una reproducción, pues va a tener varias gallinas para que pueda hacerlo, ¿verdad? Entonces, a eso hace referencia cuando hablamos de asociaciones sexuales, por ejemplo. Se da con fines reproductores, alimenticios y de defensa, ¿ya?
ellos tienen la capacidad de tener, por ejemplo, a varias gallinas para ello, ¿verdad? Para realizar tal acción, ¿cierto? Y en el caso del pingüino, por ejemplo, el pingüino macho es quien empolla y la hembra es quien va en busca de comida, de alimento, ¿verdad? Muy bien. En cuanto a lo que es asociaciones estatales, ya, pues va a hacer referencia a que se va a dar con lo que vendría a ser con fin de orden, jerarquía y desempeño, ¿ya? Como profesor. Ustedes saben que, por ejemplo, acá tenemos, pueden llamarle abejas, o que van a ser presentadas como reina, zángano y obrera. ¿Alguna vez han escuchado? ¿Cierto? Sí, profesor, he escuchado. Ya. Entonces, en esta clase de asociación, pues existe todo, ¿no? Como en nuestro estado, por ejemplo, existe un orden jerárquico, ¿verdad? Existe un presidente, existen unos ministros, existe un congreso y todo lo demás, ¿cierto? Se da en asociaciones estatales en forma de jerarquía, de orden y desempeño, ¿no? Obviamente, por ejemplo, acá como bien teníamos a la reina, al zángano y a la obrera, ¿verdad? Es un orden jerárquico por el que se da acá, en las abejitas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, existen asociaciones de competencia, cuando dos individuos de la misma especie buscan los mismos bienes perjudicando al otro de su misma especie, ¿verdad? Por ejemplo, acá los osos, en busca de bambú, por ejemplo. Ellos sí van a competir por ese beneficio que van a necesitar ambos, ¿no? Y son de la misma especie. Ya, en ese caso sí. Por ejemplo, en algún examen, ustedes compiten también, son de la misma especie, pero compiten para un fin, ¿cierto? Para un mismo fin. Aprobar, por ejemplo, ¿no? Así se dan las asociaciones de competencia. ¿Ya? Muy bien, espero que estéis ahí entendido hasta allí. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Espero que no. ¿Ya? En todo caso, si la tienen, en la parte final vemos la retroalimentación y allí respondemos todas las preguntas. ¿Ya? Perfecto. Continuemos. Ahora, hablando de lo que son los componentes bióticos y básicamente a las asociaciones interespecíficas que van a existir, ¿ya? Ahora vamos a hablar de interespecíficas, ¿eh? Interespecíficas, ¿ya? Intra ya recordaban que era entre la misma especie, ¿verdad? Dentro de ellos mismos, los que componen la misma especie. Interespecíficas de diferentes especies. O básicamente te voy a dar la definición, ¿ya? Las interespecíficas se realizan entre diferentes especies animales y vegetales y pueden ser de los tipos neutralismo, concurrencia, competencia, depredación o simbiosis, ¿ya? Mira, por ejemplo, tenemos la primera parte que nos habla del neutralismo, ¿no? Donde dos o más especies van a ocupar el mismo hábitat y no se benefician ni se perjudican entre sí. El claro ejemplo que pueden observar acá ustedes dos, ¿cierto? Ven estos dos tipos de especies diferentes, tenemos las aves y los mamíferos. Pero estos dos no se perjudican, pues no se hacen daño, no se lastiman, ¿verdad? Uno no va a comer al otro, ¿cierto? O sea, pueden vivir, pueden relacionarse. A esa asociación se le llama asociación interespecífica de tipo neutralismo, ¿verdad? Dos especies diferentes pues, se pueden relacionar sin hacerse daño, ¿ok? En cuanto a la concurrencia, cuando dos o más especies tienen dependencia entre sí. Un claro ejemplo es el siguiente. Por ejemplo, ¿ustedes saben quiénes eran los seres heterótrofos y autótrofos? A ver, mencióneme un ejemplo de ser heterótrofo, de un ser heterótrofo al chat público, por favor. Porque esas respuestas van a ser calificadas. ¿Ya? Los seres heterótrofos, por favor, mencióneme una respuesta. O un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de seres heterótrofos. Un claro ejemplo de seres heterótrofos somos nosotros, porque necesitamos alimentarnos de otros para poder percibir los nutrientes, ¿cierto? A eso hace referencia. Por ejemplo, ¿qué nos dice cuando dos o más especies tienen dependencia entre sí? Claro, esa es la concurrencia, ¿verdad? Y yo te mencionaba que eran los seres, por ejemplo, heterótrofos y autótrofos que actuaban juntos o en conjunto, ¿no? En este caso tenemos que los seres autótrofos, por ejemplo, por procesos fotosintéticos obtienen sus nutrientes. Las plantas, ¿verdad? Por la fotosíntesis ellos obtienen sus propios nutrientes y pueden alimentarse hacia ellos mismos, ¿verdad? Pero obviamente los seres heterótrofos van a alimentarse de las plantas, por ejemplo, ¿no? En el caso de los animales, ¿cierto? Entonces van a alimentarse de las plantas. ¿Existe una relación ya allí? Sí, sí existe una relación. Pero también tú sabes que los autótrofos, para realizar su proceso fotosintético, necesitan de algunos componentes como es el CO2 y el agua, que pueden haber sido producidos por lo que vendrían a ser los seres heterótrofos.
como en el caso de los animales, como en el caso de la respiración de los animales y que te producen CO2 y que son componentes necesarios para el proceso de la fotosíntesis. Entonces sí existe una relación completa entre ambos, ¿cierto? Por eso se llama concurrencia, donde dos o más especies tienen dependencia entre sí, uno depende del otro, ¿verdad? El proceso fotosintético depende de los desechos de los seres heterótrofos. Perfecto. Muy bien. Continuemos. Ahora vamos a hablar de la competencia que se va a dar a nivel de lo que vendría a ser donde dos o más especies van en busca de lo que vendría a ser un lugar o alimentos, uno se perjudica y el otro se beneficia, como en este ejemplo. ¿Quién se perjudica y quién se beneficia en ese ejemplo? A ver, díganme. Pónganme. A ver, relacionemos eso. Ya, no tiene nada que ver la pala que está allí, ni el señor que tiene la pata en la pala. ¿Ya? Solamente de los seres que están allí y que tienen que ver con el tema de competencia 2. ¿Ya? De dos o más especies que van en busca de un lugar o alimento y que uno que va a perjudicar al otro, ¿no? Y el otro obviamente va a haber un beneficio exactamente, ¿no? Ya, a ver quiénes son. ¿Quiénes creen que sean allí en esa imagen? Pues lógicamente, pues chicos, lógicamente, ¿no? Tenemos a las lombrices de tierra que van a estar compitiendo ¿con quién? Con lo que vendrían a ser las raíces de las plantitas para los nutrientes, para obtener los nutrientes de que vendría a ser la tierra, ¿verdad? Ellos van a necesitar de alimentación o de nutrientes provenientes de la tierra. ¿Y quiénes van a competir por eso? Los lombrices de tierra con quienes vendrían a ser las raíces de las plantas. ¿Ok? Perfecto. Existe otro tipo que vendría a ser la depredación o epicitia, ¿verdad? Y es básicamente cuando un individuo caza y mata a otro individuo para alimentarse de este. De comerse a su misma especie se llama canibalismo. Y ese es un ejemplo, por ejemplo. Vale la redundancia, ¿ya? Mira, tenemos a un león que está comiéndose a un mamífero, ¿no? Que quiere comerse, cazando a un mamífero, ¿verdad? Y es básicamente, ¿es canibalismo eso o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto de acá es canibalismo? ¿Sí o no? Nada más, por favor, respóndame al chat público. A ver si están despiertos, chicos. ¿Es canibalismo? ¿Sí o no, chicos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es canibalismo o no? ¿Qué dicen? Básicamente no es canibalismo, pues no, porque no son de la misma especie. Si fueran de la misma especie se le haría de canibalismo, ¿cierto? Son dos especies diferentes, pero sí se está practicando lo que es la depredación, ¿no? Porque hace referencia a lo que vendría a ser una caza y una alimentación a partir de otro ser vivo, ¿verdad? Ya. Y en cuanto a lo que es la simbiosis, vamos a hacer referencia a lo que vendría a ser la convivencia entre individuos de diferentes especies, ¿ya? Pero hace referencia a este punto a un, se puede decir, a un, a un tema muy interesante, ¿ya? Entonces, esto lo he resaltado, lo he tratado de darle una mayor profundidad, ¿ya? Simbiosis, por ejemplo. ¿Qué es la simbiosis? Pues es la convivencia entre individuos de diferentes especies. Dentro de la simbiosis vamos a encontrar lo que vendría a ser el comensalismo, ¿ya? ¿Y a qué hace referencia el comensalismo, profesor? Pues básicamente hace referencia a que es beneficiosa para una y no beneficiosa ni perjudicial para el otro. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, por ejemplo. ¿Ven en la imagen? Pueden observar en la imagen. ¿Qué se les ocurre en esa imagen? ¿Qué parece? Es un tiburón, pero los que están al costado, ¿qué son? Son algunos peces que andan como subespaldas, ¿no? A ellos se les conoce como rémora, ¿ya? No sé si alguien de ustedes lo ha escuchado. Las rémoras son aquellos peces que andan al costado de los tiburones, que sirven para qué. Ellos se van a alimentar de quién? Del tiburón, de los desechos del tiburón. O sea, ustedes saben que los tiburones se van a alimentar y ellos van a ir desechando la carne o el alimento que que vaya a estar comiendo y ellos van a coger ese alimento y van a poder alimentarse de ello. ¿Ya? Entonces ellos son, por eso te dice, pues, ¿no? Que es beneficioso para uno y no beneficioso ni perjudicial para el otro. O sea, básicamente los dos se ayudan, ¿no? Prácticamente, o sea, pero no necesariamente quiere decir que el tiburón necesite de ellos, porque ¿para qué? Pues no, prácticamente solamente que no le perjudica, pues no, pero sí es beneficioso para estos, para los de acá, ¿verdad? La alimentación que ésta tiene, ¿verdad? Porque genera algunos desechos que ellos pueden alimentarse, ¿ya?
En cuanto a lo que es el amensalismo, pues básicamente va a hacer referencia a que es perjudicial para uno y no beneficiosa ni perjudicial para el otro. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Ustedes en la imagen pueden observar árboles. ¿No han visto algunos árboles que son más altos que otros y otros son más pequeñitos? Claro, profesor. ¿Eso a qué hace referencia? Por ejemplo, a que los árboles altos tienden a tapar, por ejemplo, a los árboles pequeños y por ende estos no se pueden desarrollar de manera correcta. Entonces, uno crece de manera normal, los grandes, ¿verdad? Pero los pequeños no, porque los grandes están tapando su proceso fotosintético que debería darse de manera normal, pero no lo están haciendo por el tamaño que tienen estas. Entonces es perjudicial para uno, pero no beneficioso ni perjudicial para el otro, ¿cierto? Los pequeños son los que pagan capato, ¿verdad? Muy bien, muy bien. En cuanto a lo que es el mutualismo, pues es beneficiosa y obligada, dice ya, para ambas especies. Y acá hace referencia, por ejemplo, ustedes han visto la polilla, ¿conocen la polilla? Si conocen, por favor respóndanme en el chat. ¿Conocen la polilla de madera? Si la conocen, la han visto, la han observado alguna vez. Seguramente sí, o seguramente no, ¿verdad? Pero la polilla tiene esta imagen, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hace la polilla? Pues degrada, por ejemplo, las maderas, ¿verdad? Y como profesor, mira cómo este animalito puede degradar maderas, ¿no? Claro, pero esto lo hace mediante un componente que está en su estómago y es un protozooario, ¿ya? Es un protozooario que le va a ayudar a digerir la madera, ¿ya? A destruir la madera. Entonces, como se dice, es beneficiosa y obligada, ¿no? Para ambas especies. Uno necesita el otro, obviamente, obligadamente, ¿no? El protozooario que está en el estómago de lo que vendría a ser esta polillita, y que obviamente se va a alimentar de lo que es la madera, pues la necesita lógicamente, porque sin ella no podría alimentarse, no podría digerirla, ¿cierto? Entonces eso es importante. Por eso habla de mutualismo, mutualismo. Y obviamente el protozoario necesita de ella para que pueda obtener también sus nutrientes de la madera, ¿verdad? Muy bien. Ahora hablando de la protocooperación, que es beneficiosa y no obligada, dice, para ambas especies, ¿no? Es beneficiosa y no obligada. Por ejemplo, acá tenemos un mamífero y los pájaros. Ustedes han visto esta imagen seguramente alguna vez en algún, no sé, algún reportaje o algo por el estilo, ¿cierto? Es un mamífero que no necesita, como dice acá, es beneficiosa y obligada para ambas especies, ¿ya? Tenemos unos pajaritos que desparasitan a este mamífero, ¿cierto? Se posan en la parte de su lomo y tienden a desparasitarlo porque ellos tienen parásitos a nivel de esa zona. Entonces van a alimentarse, los pajaritos van a alimentarse de ello, ¿verdad? Pero, ¿le hacen un favor? Sí, le hacen un favor, ¿cierto? Es beneficioso para él. Pero imaginémonos, como dice acá, beneficiosa y obligada. Acá acá está, la protocooperación. Es beneficiosa y no obligada. ¿Por qué no obligada, profesor? ¿Por qué no obligada? Porque si los pajaritos nunca llegasen, nunca llegasen acá, los pajaritos no se morirían, o sí se morirían. No se morirían tampoco. Y si por A o B, para el mamífero, los pajaritos tampoco llegasen nunca, ¿el mamífero se moriría? Pues no se moriría tampoco, ¿verdad? No se moriría. Entonces, por eso dice que no es obligado. Es beneficioso, sí. Uno se alimenta de los parásitos y el otro se desparasita, ¿verdad? Sí, pero si uno de ellos no está, no se va a morir uno de ellos, ¿verdad? Lógicamente, ¿cierto? En el caso del anterior, sí, pues no, era mutualismo, era beneficioso y era obligado, porque el otro necesitaba el otro. Pero en este caso no. Simplemente encuentran un beneficio, pero de manera no obligada. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en cuanto a lo que vendría a ser el parasitismo, ¿ya? El parasitismo, pues dice que es beneficioso para el huésped y perjudicial para el hospedero, ¿ya? Y acá hace referencia el parasitismo en cuanto a eso. Ustedes saben que, por ejemplo, las garrapatas, ¿ya? O por ejemplo la lombriz intestinal, que es un endoparásito, por ejemplo, o la pulga, que es un ectoparásito, ¿cierto? Y el hombre es un hospedero, ¿verdad? La pulga, la garrapata, por ejemplo, en el caso de los animales, la garrapata, ¿no? En el caso de los hombres, de los seres humanos, la pulga, ¿no? La pulga es quien va, va a ser el parásito, se va a alimentar de alguien. Y el hospedero, por ejemplo, va a ser el ser humano, en el caso de la pulga. En el caso de la garrapata, por ejemplo, en los perritos, ¿no? Los perritos, en algún caso tienen garrapatas. Las garrapatas van a ser el parásito, se van a alimentar de quién? Del huésped, del hospedero. ¿Quién es el hospedero? Pues el perrito, ¿verdad?
Entonces acá existe un parasitismo, pues, ¿no? Un parasitismo. Alguna vez les puse un ejemplo, ¿no? No sé si recuerdan ustedes. Pero en este caso, como nos hace referencia, es beneficioso para el huésped y perjudicial para el hospedador, ¿verdad? Pues el huésped, ¿quién? Es el que llega. ¿Quién es el que se perjudica? El hospedero, el que recibe, ¿verdad? Tanto el perrito como el ser humano, o algún, en el caso de algunos otros animales, ¿verdad? Muy bien. ¿Se entendió hasta ahí? Espero que sí se haya entendido. Ya, espero que sí se haya entendido. ¿Ok? Muy bien. Entonces, básicamente vamos a hacer referencia a estos puntos, ¿ya? A estos puntos, en cuanto a lo que es tanto las interacciones que existen en lo que son los componentes bióticos, como bien te decía, tanto interespecíficas como interespecíficas, ¿ya? Espero sus preguntas al chat público. Si alguna duda que tengan, me lo hacen saber, ¿ya? Eh, a ver. Vamos a retroceder un poquito para reforzar esta idea, ¿ya? La de interespecíficas, ¿ya? A ver, voy a preguntar yo, a ver si es que por ahora se ha entendido, ¿ya? A ver, tengo mi cadena trófica, ¿ya? Tengo mi cadena trófica, como bien te iba diciendo, ¿verdad? Tengo mi cadena trófica y ahora yo quiero que tú me digas, vamos a jugar, ¿ya? Vamos a jugar aquí. A ver, yo les voy a poner un ejemplo así también, ¿ya? De esto, pero ustedes me van a decir a qué nivel pertenece, ¿ya? A ver, ¿qué ponemos? A ver, como que ponemos como ejemplo que ponemos, a ver, ponemos una plantita, alfalfa, por ejemplo, ¿ya? Alfalfa, por ejemplo, alfalfa. ¿Sí conocen la alfalfa, verdad? Espero que sí conozcan la alfalfa. Ustedes también agarran, por favor, su cuadernito, en su cuadernito, ¿ya? Es un ejemplo de cadena trófica, ¿ya? Ponen su, por favor, ponen su, ya, ponen así como estoy haciendo yo, alfalfa. Ya no puedo escribir muy bien acá porque no me ayuda muy bien el mouse, ¿ya? Pero ustedes lo ponen, ¿ya? Alfalfa, ¿ok? Tenemos alfalfa. Tenemos, por ejemplo, ¿quién come alfalfa? A ver, el conejo le ponemos, o los cuyes. ¿Han escuchado de los cuyes? Ya, los cuyes han escuchado seguramente, ¿ya? Los cuyes, ya, los cuyes comen alfalfa, ¿no? Bueno, disculpen el dibujo, ¿ya? Ya, los cuyes, ¿ya? El cuy, ¿ya? Ya. Y el cuy, por ejemplo, ¿quién lo come? Por ejemplo, el ser humano. Hay que ponerle acá un ser humano. Ya, el ser humano. Ya, perfecto. Tenemos un ser humano. Entonces, yo te voy a preguntar acá ahora, tú me vas a decir sí o no, y me vas a completar esta cadena trófica. ¿Ya? Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, mira. Ya. Tenemos la alfalfa, tenemos el cuy, tenemos al ser humano, ¿verdad? ¿A qué nivel pertenece? ¿A qué nivel? Ojo la pregunta. Ojo con la pregunta. Ojo, pestaña y ceja con la pregunta. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo sencillo acá. ¿A qué nivel? Ojo, nivel. ¿A qué nivel trófico pertenece el cuy? ¿A qué nivel trófico pertenece el cuy? ¿Ya? A ver, chicos, respuestas al chat público. ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? No te estoy preguntando consumidor, nada. Te estoy preguntando a qué nivel trófico. ¿Qué nivel? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué nivel? La respuesta me lo dicen, por favor, al chat público, ¿ya? Espero sus respuestas, jóvenes, ¿ya? Para que sean calificadas. ¿A qué nivel trófico pertenece el cuy? ¿Sí? ¿A qué nivel trófico pertenece el cuy? ¿Ya? Básicamente ustedes me van a dar esa respuesta y ya, yo voy a entender que se ha entendido esta partecita, ¿ya? ¿A qué nivel trófico pertenece el cuy? ¿Ya? Perfecto, perfecto, perfecto. Espero que sí, ¿ya? Espero que sí me estén dando la respuesta ya. ¿Sí, jóvenes? Espero que sí. Espero recibir sus respuestas, para que sean calificadas, obviamente, ¿no, jóvenes? Obviamente, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Muy bien, muy bien, muy bien.
ya habiendo dejado sus respuestas en el chat público y yo pudiendo revisarlas, pues, y esperando que la clase del día de hoy haya sido del agrado de ustedes, ¿ya? Me toca despedir, pero obviamente dejándoles la parte de lo que vendría a ser los ejercicios para que ustedes puedan desarrollarlos, ¿ya? No se olviden, por favor, que tienen que desarrollar los ejercicios en un tiempo determinado. Hay un tiempo determinado que se les deja como espacio para que ustedes lo puedan hacer. Obviamente no quiere decir, profesor, ese tiempo determinado que lo voy a hacer después de una semana, 2 semanas, no. Hay un tiempo en el cual yo observo qué fecha más o menos han desarrollado ese ejercicio y para que pueda ser calificada. Se puede decir con mayor responsabilidad las cuales han sido entregadas con menor tiempo, ¿cierto? Obviamente y lógicamente, ¿verdad? Obviamente y lógicamente, ¿cierto? Entonces voy a esperar sus trabajitos, sus tareas y lo que vendría a ser los ejercicios desarrollados, ¿ya? Muy bien, chicos, muy bien, esperando ya que todos hayan mandado su respuesta. Ya, ¿a qué nivel trófico pertenece el cuy? Voy a ponerle acá el cuy, ¿ya? Ya, muy bien. Yo voy a poder calificarles. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto estar el día de hoy con ustedes, como bien les decía hace ratito. Ya espero que se haya entendido sobre la parte de los componentes bióticos y las relaciones que existen entre ellos, ¿no? Ya prácticamente hemos completado la parte de lo que es los componentes de un ecosistema. Nos faltaba esta parte de lo que era cadena trófica y las relaciones que existían tanto intraespecíficas como interespecíficas, ¿no? Pero ya se completó, ¿sí? Entonces básicamente estamos haciendo básicamente ya completamos esta parte de ecosistema. Ya este mes que viene vamos a tratar seguramente otro tema, ¿ya? Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Por favor, esperando que haya sido del agrado la clase del día de hoy. Y bueno, chicos, por favor, recordarles esto y remarcarles, ¿ya? Remarcarles mucho, mucho, mucho esto. Estamos todavía en una etapa muy, muy complicada y yo quiero que se cuiden. Y si ustedes se cuidan, obviamente van a cuidar a sus familiares, ¿no? Aún no tenemos una vacuna, aún no hay no hay nada dicho todavía. Hay que esperar un tiempo todavía, ya. Existen avances, existen pruebas ya que se van a probar y todo, ¿verdad? Pero necesitamos tiempo todavía, necesitamos mantenernos sanos más que todo, ¿no? Todavía para poder obtener la vacuna y por ende salvaguardar nuestras vidas, ¿no? Y la de nuestros familiares, ¿sí? La de nuestros familiares. Por favor, no se olviden de eso, cuídense ustedes, cuiden a sus familiares, a las personas mayores, a las personas con factores de riesgo en casa, ya, cuidemos de ellos, ya, apoyemos a ellos. ¿Sí, jóvenes? Bueno, chicos, nos estamos viendo, un fuerte abrazo para todos ustedes, nos estamos viendo en la próxima clase, ¿sí? No se olviden de desarrollar sus ejercicios, por favor, ¿ya? Muy bien, chicos, nos estamos viendo, un gusto.